8, versículo 23 al 27. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Yo sé que están llegando más. Si el hermano Efraín puede ir tomando nota de los que más van entrando, sería interesante. Dice no sé por qué estoy en Hechos. Mateo 8:23. Ahí lo tenemos en pantalla. Por si usted se le olvidó la Biblia o no ha comprado todavía. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, diga tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Wow. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Con signos de admiración: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Siéntese, hermanos, acomódese bien, y le pido su atención en esta oportunidad. Yo quiero enseñarle hoy de un tema que Dios me regaló. Solo Jesús tiene el poder para calmar las tempestades. Diga conmigo: solo Jesús tiene el poder para calmar las tempestades. Antes de continuar, mi gratitud a todos los señores que hemos venido en ayuno este día. El gran grupo de hermanos buscando a Dios en ayuno, y el próximo domingo son las hermanas señoras. Ahí está el tema. Solo Jesús tiene poder para calmar las tempestades. Pareciera, hermanos, que este milagro como que fuese el mismo de Mateo capítulo 14, verso 23, verso 22 al 33, que ya prediqué hace 15 días sobre él. Se parece, tiene un similar, pero no es el mismo milagro. Aunque fue siempre en el mar y fue dentro de la barca. El milagro del capítulo 14 dice que los discípulos iban en la barca, y una barca naturalmente va en el mar. En Mateo 14, 24, el Señor dice que la barca estaba siendo azotada por las olas, pero el problema no eran las olas sí, sino que era un viento, un huracán. Era un viento, y lo más tremendo era un viento contrario. En Mateo 8, el problema no era la tempestad, y era una tempestad no pequeña, digan no pequeña, que dice la Biblia que cubría la barca. En el primer milagro de Mateo 14 era un viento contrario, pero también estaban en la barca y en el mar. Pero en este texto que hemos leído, dice que el problema era
una tempestad muy grande. Eso es lo que hemos leído esta mañana. En Mateo 14, los discípulos luchaban solos. Es por ello que cuando el Señor se presentó en la madrugada, como entre 3 a 6 de la mañana, que dice que es la cuarta vigilia, ellos iban luchando solos, remaban, dice, con gran fatiga. De repente el Señor se aparece, porque el Señor se había quedado en el monte orando. Entonces ellos iban solos. Pero aquí en Mateo capítulo 8 verso 25, Jesús iba con ellos. Si leímos bien el texto, Jesús iba con ellos. La única dificultad es que iba dormido. Iba dormido. Marcos dice que iba en la popa, no en la popa, sino en la popa, durmiendo. O sea, en el primer milagro Jesús no iba con ellos. En el milagro del capítulo 14 que estoy relatando, en el capítulo 8 Jesús iba con ellos, pero iba descansando, iba dormido. Es decir, hermanos, que este milagro nos enseña alguna cosa muy importante para nuestra vida cristiana. Cuando uno lee los evangelios, lee Mateo, lee Marcos, lee Lucas, casi son similares. Los evangelios le llaman evangelios sinópticos, que siempre un milagro lo repite el otro escritor. Un milagro de Mateo lo repite Marcos, lo repite Lucas, como las comisiones del bautismo. Las dijo Mateo, las dijo Marcos y las dijo Lucas. Juan es un evangelio muy distinto, aunque es un evangelio, pero es muy distinto, porque él se encarga más de enfatizar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que estoy diciendo que este milagro es que el ministerio de Jesús estaba creciendo mucho en popularidad. Jesús llegó un momento que no lo dejaban ni comer, ni dormir, ni comer. Aún Juan 4 dice que el Señor se cansó y Jesús, cansado del camino, se sentó a la orilla del pozo de Jacob. Y mientras, hermano, él descansaba, una mujer vino para platicar con él, que también necesitaba ser salva. El Señor necesitaba descansar. Y Jesús convocó a sus discípulos a ir al otro lado del mar de Galilea para alejarse de la multitud y descansar un poco. Y que ellos tuvieran la oportunidad quizás de hablar con él cuando llegara, pero el Señor necesitaba descansar. Por eso es que los discípulos van a la barca, pero el Señor se coloca en un lugar de la barca y comienza a descansar. La Biblia dice que se durmió. A eso le llama esos momentos. Hay momentos en la vida, hermano, en el cual el Señor quiere apartarnos de las multitudes, porque había muchas multitudes, había mucha gente. La Biblia dice que mucha gente le seguía, las multitudes le seguían, y ahora el Señor hace que sus discípulos se suban a la barca y va con ellos para ir a descansar, a platicar con ellos, y que ellos pudieran tener una comunión más íntima con el Señor. Y lo que quiero decir, hermano, que quizás habrá momentos en nuestra vida que necesitamos estar solos, nosotros y Dios. La reunión es linda, la armonía es maravillosa, la confraternidad es preciosa, pero habrá momentos cuando el Señor quiere estar solamente con nosotros y nosotros con Él. A eso se le llama comunión íntima con Dios. Cuando usted se arrodilla en un rinconcito de su casa, quizás al lado de la cocina, al lado de su cama, en la sala, en cualquier lugarcito, Jesús quiere, hermano, que tengamos una comunión más estrecha y más íntima con Él.
y que podamos descargar todo lo que nosotros sentimos, quizás con lágrimas, contarle a Él nuestras necesidades, nuestras debilidades. Eso se llama, es un momento íntimo. Por eso que el Señor aquí va con ellos, pero van fuera de la multitud y se alejan. Algunos le llaman a estos momentos intimidad con Dios. Intimidad con Dios, donde podemos entrar en un lugar de privacidad y contarle a Dios todas nuestras debilidades. ¿Cuántos se han sentido débiles en algún momento? ¿Cuántos han sentido que están luchando contra algo que usted no ha podido vencer? Y usted siente y se lo cuenta a un hermano, no tiene valor, o no quiere, como que siente la necesidad de contarlo, pero no tiene valor. Dice, no, y si este hermano me difama, y si este hermano lo cuenta a otro hermano, porque le diré algo, todos casi tenemos una persona de confianza. Diga todos. Yo tengo una persona de confianza, pero esa persona de confianza tiene otra de confianza, y otra tiene otra de confianza, y se lo dio confianza, y fíjense que, mire, y de repente se hace una gran cadena. Una gran cadena. Por eso que los pastores muchas veces sufrimos a solas y en silencio, porque los hermanos le dicen a uno, le voy a contar esto en confianza, y uno tiene que guardarlo, y ni a su esposa, hermano, ni a la hermana Lilia, no se puede, no se puede, ni a su hija, no se puede. Entonces, pero sí tenemos una persona que nunca nos falla, que es el Señor Jesucristo, que hay que contarle todo, hay que descubrir todo. ¿Cuántos han tenido un momento de intimidad con el Señor? Solito usted y Él. Solito usted y Él. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la agricultura, yo llevaba leña para mi casa para que mi esposa hiciera las tortillas. Pero a medio camino, 1 hora de camino, a los 30 minutos de trabajo a mi casa, había una montaña. Había una montaña. Y yo pasaba a esa montaña a traer leña. Y yo aprovechaba, antes de recoger la leña, arrodillarme dentro de esa montaña. Y llorarle al Señor, y quejarme con el Señor, decirle todo al Señor. Y créanme, hermano, que yo oía ruidos, hojas secas que se movían, se culebras, Señor, primero Dios que no, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oía ruidos raros, hermano. Después me levantaba y ¿sabe qué? Me levantaba más gozoso. Agarraba mi leña, mi pedazo de árbol seco y me iba por la casa y siempre llevaba contento, vaya. Es que había orado, por eso es. A todos les estoy confesando. Diga comunión. Ese es lo que el libro de los Cantares nos dice. Póngame, hermano ingeniero, Cantares 1, 2, 3 y 4. Miren lo que dice Salomón. Algunos este libro lo ocupan solamente para enamorar muchachas, pero esto habla de una comunión con Dios. Dice así el libro de los Cantares: oh, si Él me besara con besos de su boca. Eso es intimidad. Usted puede recibir un beso en la mejilla, en la frente y en la mano, pero en la boca ya eso es otra cosa. Si Él me besare con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, además del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Es decir, para nosotros los pentecostales, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Jesús es como una fragancia, es como un ungüento. Tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, por de ti correremos. Y dice una palabra: el Rey me ha metido en su cámara. El Rey me ha metido en sus cámaras. Según las dispensaciones habla de Jehová e Israel. Otros dicen que habla de Salomón y la Sulamita. Es posible, pero yo digo que esto habla de la iglesia y el Señor Jesucristo, porque con quien tenemos que tener esa comunión es con el Señor Jesucristo. Cuando usted se arrodilla, le llora, le clama, le gime, le cuesta todo
el Rey le ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te ama. Yo le digo, hermano, si usted no ha experimentado desde hoy, si usted no ha experimentado eso desde hoy, mañana en la madrugada, o hoy a medianoche, o a la hora que usted sienta, busque un rinconcito en su casa y tenga comunión con Jesús. Tenga intimidad con el Señor. Cuéntele todo lo que usted siente. Descargue su corazón ante el Señor. Póngale todas sus debilidades, todas sus penas, todas sus deudas, todo tráigalo a los pies del Señor Jesucristo. Y el Señor nos va a entender y lo va a entender a usted, porque Él es Dios Todopoderoso. Número 2, que nos enseña este pasaje, el verso 25. Mateo 8:25. Quiero que me lo ponga ahí, hermano Stanley. Mateo capítulo 8, verso 25. Nos enseña, hermanos, que el mar estaba agitado. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Dice la palabra de Dios que ¿quiénes iban en la barca? Eran los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? 7 de los 12 discípulos eran pescadores. Digo yo, pescadores. Hombres experimentados, hermanos. Si Pedro meterse a la barca y que irse en la ola, si meterse a la reventa, son esos para Pedro era. ¿Cómo que usted sube a su carro y sabe cómo lo maneja? Y que solo usted sabe cómo lo arranca. De los 12 apóstoles, 7 de ellos eran pescadores. Sabían cómo manejar las aguas. Pero esta tempestad hizo que despertaran al maestro. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Lo que este texto nos enseña es que la experiencia, y los años que tengamos de ser creyentes no son suficiente garantía en las tempestades de la vida. Siempre vamos a necesitar la mano del Señor Jesucristo. Años no son garantía. Todos los días hay diferentes tempestades, diferentes problemas, diferentes situaciones. Usted vence una y le va a venir otra. Uno tiene que aprender cada día a depender del Señor. Los discípulos tenían experiencia en las aguas, tenían experiencia en el mar, eran pescadores, tiraban la atarraya, tiraban el tramayo. Ellos eran suficientemente capaces físicamente porque sabían cómo manejar el agua. Pero en esta vez, no podemos. Señor, sálvanos, vamos a perecer, Señor, despierta, ¿por qué te duermes? Número 3, ¿qué más aprendemos? Jesús dormía durante la tormenta, porque si le despertaron es porque estaba dormido. Jesús dormía durante la tormenta. Él sabía que el día y la hora de su muerte no había llegado. Y además la Biblia no dice que Jesús iba a morir ahogado. Dice que Jesús iba a ser crucificado. Él sabía cómo iba a morir. Sabía cómo iba a ser destruido. Por eso le dijo en una ocasión, Juan 2:18, eso no me lo ponga. Solo dijo el Señor: destruid este templo y en 3 días lo levanto. Y los fariseos decían: en 46 años fue construido este templo y dice que en 3 días lo levanta. Pero dice, más él hablaba del templo de su cuerpo.
Y cuando Él resucitó, comprendieron las palabras del Señor Jesucristo, que Él hablaba no del templo que había sido construido de ladrillos, sino del templo de su cuerpo. Entonces el Señor sabía que Él no iba a morir ahogado. Entonces Él descansó. Cuando nosotros sabemos, ¿sabe por qué? Porque Él sabía su identidad. Él sabía quién era. Él sabía que tenía el poder sobre las aguas. Tenía el poder sobre los demonios. Tenía autoridad sobre toda fuerza del mal. Entonces, aunque el mar estaba enfurecido y las olas, dice que se tiraban sobre la barca, el Señor iba durmiendo tranquilamente. Como cuando usted está temblando y usted tiene sueño. Ay, Señor, que sea tu voluntad, Señor. Ay, Dios mío. Pero cuando no, uno sale huyendo, hermano. No sé, usted sale huyendo cuando tiembla. Yo sí. Yo estoy diciendo que algunos no se mueven porque tienen demasiada confianza, tienen mucha fe. Pero si se va poniendo más recio, más recio y más recio, yo digo que, Señor, que sea tu voluntad, que me calle esta casa, Señor, encima. Solo te pido que me muera de un solo, Señor. No, uno no dice eso. Uno siempre trata de escapar. Quiere decir, hermanos, que Jesús conocía su identidad. Él sabía que era Dios manifestado en la carne. Cuando nosotros sabemos quién es Jesucristo, su identidad, vamos a confiar en Él. No importa cuán grande sea la tempestad que estemos pasando, quizás sea económica, quizás sea problemas familiares, o quizás sea, hermano, por una situación de nuestros propios hijos. Porque, hermano, eso es tremendo. La tempestad puede ser fuerte en nuestra vida, pero usted sabe en quién ha creído. Usted sabe quién es Jesucristo. Usted sabe que Dios lo va a sacar adelante. Otra cosa que aprendemos, la número 4, es que la reacción de los discípulos en medio de la tempestad, la reacción de ellos, oiga, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Como les dije al principio que los evangelios siempre se relacionan, Marcos lo dice con unas palabritas diferentes. Marcos 4, 37 a 39 dice así, miren: pero el mismo milagro, solo que escrito por Marcos. Pero se levantó una tempestad, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía, y él estaba en la popa. La popa era una parte trasera de la barca, era un lugarcito donde dormía. Bueno, hermano Jorge Escalante sabe, él fue trailero, sabe manejar trailer, y sabe que los trailers, detrás de donde va el motorista, tienen una cama. Tienen una cama, y cuando ya no aguantan más, paran el trailer y ahí está la cama. Pero ellos caminan de aquí a Panamá y ahí van descansando, no andan pagando hoteles. Estos barcos también tenían un lugarcito de descanso al que se le llama la popa. Entonces, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, aquí habla diferente: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En Mateo dice: Señor, sálvanos que perecemos. Pero aquí, ¿cómo que están reclamando? ¿No tienen cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los discípulos estaban durmiendo, o dominados, perdón, estaban dominados por el miedo. Diga miedo. Diga, tenían miedo. ¿Cuánto han sentido temor alguna vez? Y la ansiedad les llegó a tal grado que le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado que perecemos? Porque le diré algo esta mañana: cuando hay tormentas demasiadas recias en nuestra vida, uno puede pensar como que el Señor ya se olvidó de uno.
Señor, ¿y qué te pasa ahora? Siempre me has ayudado y ahora ¿qué te pasa? Si Dios no hablara, hijo, a mí no me pasa nada. Solo te estoy probando a ver hasta dónde llega tu fe. Señor, y me has dejado solito. Tenemos 163 hermanos. Demos un aplauso fuerte. Faltan 4 para llegar a la asistencia del domingo pasado. Aunque parezca que el Señor está durmiendo o descansando, Él está trabajando a favor de nosotros. Porque el Señor, aunque esté dormido, tiene cuidado de sus hijos. Parece como que Dios ya se olvidó de nosotros. Yo quiero decirle algo esta mañana. Dios nunca se olvida de sus hijos. Él siempre tiene cuidado de nosotros. Él jamás se va a olvidar de nosotros. Los discípulos creyeron, Señor, no tienes cuidado, que perecemos, Señor. ¡Ay, la barca se movía! Y el Señor se levanta y dice, cálmese, cálmese. Número 5. El mar le obedeció al Señor porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Quién hizo al mar? Pregunto, iglesia amada de la San Luis, ¿quién hizo el mar? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hizo los cielos y hizo la tierra. De la tierra dividió las aguas. Y a lo seco le llamó seco, tierra. Y a las aguas le llamó mares. Bueno, y Juan 1 dice, en el mundo estaba. Y el mundo, ¿quién estaba en el mundo? Jesucristo. Y el mundo por Él fue hecho. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como el Señor había creado los mares, se levanta y dice, cállese. Y al viento, enmudece. Y hubo gran bonanza. Porque Jesús no es uno de los creadores. Él es el creador. Ya me gustó eso, voy a decirlo otra vez. Para los que creen en 3 o en 4. Jesús no es uno de los creadores. Él es el creador de todas las cosas. Apocalipsis 4, 8, 9, 10 y 11. 4 versículos. Llévenlos para su casa. Dice la palabra de Dios. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Nunca dice Santísima. Santísima Trinidad. No dice. Dice Santo. Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Sigue diciendo pentecostales de la San Luis: el que era, el que es, el que ha de venir, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está, no dice a los que están, al que está sentado en el trono, dice el que vive, al que vive, no los que viven, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de
que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, al que resucitó, al que dijo: yo estaba muerto pero ahora vivo, y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Dice: y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria. Eso es lo que hacemos en nuestra iglesia. Dale la gloria al Señor, porque solamente Él la merece. Digno es de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste. Tú creaste, no crearon. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Wow. Yo creo en uno. Yo creo que Dios es uno. Esta iglesia cree que Dios es uno. Y ese creador de todas las cosas, como Él creó al mar, le dijo, verso 26 de Mateo 8, Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él no les dijo: ustedes no tienen fe. Les dijo: tienen poca. Sabiendo que yo voy con ustedes, que yo soy el creador, que soy Dios manifestado en carne, tienen poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué significa bonanza? Esto significa tiempo de tranquilidad, sereno dentro del mar. Las olas se lanzaban así, el viento, se calmaron, y todos los discípulos: qué tranquilidad, qué paz, porque esa paz solo Jesucristo es capaz de darla a nuestros corazones. En el año 2020, un año muy difícil de olvidar, una pandemia mundial, desempleo mundial, nuestros templos 7 meses cerrados.